ahora vamos a hablar de un componente que para mí es una maravilla, una de las cosas mágicas que existen en la electrónica, casi extraterrestre les diría yo, que es la bobina, o también llamado inductor. Bobina e inductor es lo mismo. A ver, ¿qué es una bobina? Una bobina es como esto, ¿sí? O sea, un alambre enrollado. Un alambre enrollado sobre un núcleo. Es como si, miren, agarro mi dedo, le empiezo a enroscar el alambre y eso es una bobina. Pero, ¿para qué sirve una bobina? Lo mágico es que hace ya bastante tiempo una persona que sobre todo que estudió mucho, un señor de apellido Lenz, se dio cuenta que cuando un cable lo enrollábamos sobre un núcleo, dejaba de ser un simple cable para transformarse en otra cosa. ¿Por qué? Porque al circular corriente por el cable enrollado, se producía un campo electromagnético alrededor de ella. ¿Y la bobina qué hacía? Se cargaba. La bobina, al igual que el capacitor, pero con otro tipo de energía, también se carga con muy poquita energía. Pero además tiene una propiedad diferente. Las bobinas odian los cambios bruscos de corriente. ¿Qué quiero decir con eso? Si vos por una bobina estás haciendo circular cierta cantidad de corriente, pasa cierta corriente, y vos de repente le cortás la corriente, le apagás la corriente, a la bobina no le gusta nada y va a hacer todo lo posible por mantener la cantidad de corriente que estaba pasando por ella, ¿ok? Es como que va a pegar un grito y va a decir, no me saquen la corriente, y si es necesario, va a elevar la tensión, va a elevar el voltaje para que la corriente no decaiga. Obviamente que al final, si sigue sin alimentarse, la corriente desaparece porque no es infinita. Y lo mismo pasa al revés. Si está pasando cierta cantidad de corriente y de repente le pones mucha mayor cantidad, la bobina se va a oponer a ese paso. ¿Y qué va a hacer? Va a bajar la tensión y el voltaje para controlar ese flujo de corriente. Eso tiene de mágico. ¿Qué es una bobina? Es un cable enrollado. Esto así es un cable y esto así es una bobina, ¿ok? Vamos a verlo en la pizarra, por favor. Las bobinas SMD las van a encontrar con esta forma, ¿sí? Las más comunes son estas de acá, ¿ok? Y ahí hay un problema en general. Son bastante parecidas en algunos casos a resistencias, a resistores. Entonces, a veces a simple vista se hace difícil distinguir. Con el paso del tiempo, ustedes van a ir deduciendo solos cuál es cada componente. Pero al principio nos tenemos que ayudar de el multímetro sí o sí. Una bobina se representa como, así, fíjense, con este símbolo. Es eso, te está mostrando que es un cable que se enrolló. Y acá quiero dejar una cosa en claro. ¿Cuál es la letra que representa a las bobinas? Habíamos dicho, por ejemplo, que la resistencia era la R. Muy fácil, resistor, R. En los capacitores era la C. Capacitor, condensador, C. Es la inicial. Pero en bobinas no es la B. La letra que representa a las bobinas no tiene nada que ver con su nombre. La letra que representa a las bobinas es la L. Y vos me preguntarás, ¿por qué L? Es en honor a Lenz, el científico que les conté hace un rato, que era quien se pasó mucho tiempo estudiando el efecto de los inductores. Acá hay algo muy importante y cuando pasemos a la parte del tester tienen que prestar mucha atención, ¿ok? Pero hay algo que yo necesito que ustedes entiendan respecto a las bobinas. Las bobinas en una placa de celular y en general en la mayor parte de la electrónica son usadas en serie. ¿Qué quiere decir que son usadas en serie? Que están por lo general casi siempre en la línea positiva solamente, sin tener ninguna conexión a tierra. ¿Qué quiere decir? Por un extremo entra línea positiva, en el medio de ella pasa la corriente, la bobina hace su trabajo y por el otro lado sale línea positiva igual. ¿Por qué? Porque es un cable. Y si uno pone un cable uniendo línea positiva con línea negativa, ¿qué haces? Un cortocircuito. Entonces, las bobinas casi nunca, escuchen, casi nunca tienen conexión a tierra. En la placa de celulares puede haber una o dos excepciones, pero el 98% de las bobinas que van a encontrar en una placa de teléfono van a estar siempre solamente en la línea positiva. Entonces, en una clase que viene después de la medición de bobinas, hay algo muy importante que vamos a repasar, que es sobre todo entender que la bobina nos ayuda a identificar un cortocircuito, pero van a ver que nunca es culpable del cortocircuito la bobina. ¿Cómo se puede dañar una bobina? Hay dos posibilidades. Una es muy fácil.
se cortó internamente. El cable se cortó, no funciona más. Bien, pero eso no es tan habitual. ¿Puede pasar? Sí, se corta el cable, obviamente no pasa más corriente, se dañó. Pero la otra posibilidad se basa en que el alambre que usa la bobina, el cable, no es un alambre común y corriente. Es un alambre que está esmaltado. ¿Qué quiere decir esmaltado? Que está aislado. ¿Qué quiere decir? Que cuando la bobina se toca un pedazo del cable con otro, en realidad no se está tocando. Bien, es una condición infaltable que el cable permanezca aislado, ¿ok? Ahí parece que se toca el cable, pero en realidad en una bobina no se está tocando, porque el alambre tiene un esmalte, un barniz por fuera que no permite que se toque. Bien, ¿qué sucede? Hay veces que las bobinas se calientan mucho por alguna razón, alguna falla, y ese esmalte, ese aislante, se quema. Y la bobina por dentro se empieza a tocar. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? La bobina dejó de ser una bobina y se transformó en un simple cable que ya no genera ningún campo electromagnético y no va a cumplir con su trabajo. ¿Está claro? Bien, pasemos al tester para lograr entender mejor.